Ejercicio 21-22. Entonces dice, dos cargas puntuales positivas Q se colocan sobre el eje Y en Y igual a y en Y igual a menos A. Se coloca una carga puntual negativa menos Q en cierto punto de la parte positiva del eje X. A. En un diagrama de cuerpo libre, indique las fuerzas que actúan sobre la carga menos Q. B. Encuentre las componentes X y Y de la fuerza neta que ejercen las dos cargas positivas sobre menos Q. Su respuesta solo deberá incluir K, Q, Q mayúscula, A y la coordenada X de la tercera carga. C. ¿Cuál es la fuerza neta sobre la carga menos Q cuando está en el origen X igual a cero? D. Grafique las componentes X de la fuerza neta sobre la carga menos Q en función de X para valores de X entre menos 4A y más 4A. Entonces, bueno, iniciemos dibujando cómo están nuestras cargas. Vamos a hacer nuestro eje Y. Ahora vamos a hacer nuestro eje X. Entonces nos dicen que en el punto A, o sea, a una distancia A, hay una carga Q y que a una distancia menos A, o sea, sigue siendo una distancia A, en el punto menos A hay una carga Q y que en alguna parte, en algún punto del eje X, a una distancia, digamos, X, hay una carga menos Q. Entonces ahora nos dice en la pregunta A, entonces dibuje el diagrama de cuerpo libre indicando las fuerzas que actúan sobre la carga. Entonces sobre la carga vamos a dibujar la distancia que hay entre la carga Q minúscula y menos Q. Y vamos a dibujar también la distancia que hay entre la carga Q del eje negativo y la carga menos Q. Vamos a pintar con azulito en la carga Q del eje positivo. Y entonces vamos a mirar cómo la carga Q y la carga menos Q son de signo contrario. La fuerza que experimenta menos Q debida a Q es una fuerza de atracción. Ahora miremos la carga Q que está en la parte negativa. Entonces la fuerza que experimenta la carga menos Q debido a la carga Q que está en la parte negativa de la Y es una fuerza de atracción. Entonces es a través de la distancia entre menos Q y Q. Ahora nos interesa mirar las componentes. Entonces la componente de la carga que está en la parte positiva, entonces tengo una componente en Y y tengo una componente en X. La componente en X apunta hacia el eje Y o hacia la posición cero de las X. Vamos a ver la componente en Y y en X de la otra fuerza. Entonces la componente en Y pues apunta hacia abajo y la componente en X también apunta hacia el cero de la X. Como ambas fuerzas, digamos la fuerza azul y la fuerza roja, tienen igual magnitud, pues las componentes en Y se anulan y solamente me va a quedar la componente en X. Entonces ahora vamos a mirar cómo es la componente neta en X. Entonces la fuerza neta en X es igual. Primero apunta, cuando la X es positiva, apunta hacia el negativo. Y cuando la X, pensemos que si nos ponemos al otro lado, pues el triángulo va a ser al contrario. Entonces cuando la X es negativa, la fuerza va a ser positiva. Entonces vamos a hacer la fuerza para X mayor que cero.
Entonces la vamos a colocar el signo menos, indicando que la fuerza va en sentido contrario o es de signo contrario a la X. Entonces, ahora es igual a 2 porque son dos es la suma de las dos componentes, de la componente de la fuerza azul y de la componente de la fuerza roja. Por K, que es la constante eléctrica, por la multiplicación de las dos cargas. No le colocamos los signos, pues es en valor absoluto, porque recordemos que el signo ya lo colocamos en el gráfico, ya lo hicimos, el análisis ya lo hicimos en el gráfico, dividido la distancia al cuadrado. La distancia al cuadrado pues va a ser a al cuadrado más x al cuadrado. Por Pitágoras pues es fácil ver que esta distancia es la raíz de a al cuadrado más x al cuadrado. Vamos a decir que aquí hay un ángulo alfa con el que se calculó las componentes. Entonces esto tiene que ser por el coseno de alfa. O sea que la fuerza neta no voy a colocar en X porque de alguna manera pues la fuerza neta es en X. Entonces es igual a menos 2K, la multiplicación de las dos cargas, por al cuadrado más X al cuadrado por el coseno de alfa. Es fácil ver que es X dividido la raíz de a al cuadrado más x al cuadrado, esto en la dirección del eje X, ¿cierto? Colocando el vector fuerza. O sea que la fuerza neta es igual a menos 2K Q por Q por X dividido al cuadrado más x al cuadrado, todo esto a la 3 medios. Entonces ya hicimos el punto B y el punto C. Ahora nos queda el punto C, perdón, es cuando x es igual a 0. Entonces es fácil de ver. Traigámonos la ecuación para acá, esta ecuación. Es fácil de ver que cuando la x es igual a 0, entonces pues el término se anula y la fuerza neta sobre el sistema es igual a 0. Miremos en el gráfico, cuando la x es 0, o sea, cuando el sistema está acá en este punto, entonces la fuerza Q es hacia arriba, no aparece fuerzas en X. Y la fuerza con la de la parte negativa es hacia abajo, con las mismas magnitudes, y entonces los términos se van a terminar anulando. Ahora, para el punto C, para el punto D, donde nos piden la gráfica, entonces vamos a hacer nuestro eje X, perdón, nuestro eje Y, nuestro eje X, y aquí sí vamos a tener que tener cuidado. Primero porque cuando la X es positiva, la fuerza es negativa. O sea que vamos a estar por acá. Y cuando la X es negativa, la fuerza es positiva. O sea que vamos a estar por acá. Entonces, bueno, esto. Lo siguiente es que cuando la X es 0, pues ya hemos visto que la fuerza es 0. O sea, ahora miremos lo que pasa cuando la X tiende a infinito o a menos infinito. Cuando la X tiende a infinito o a menos infinito, el término predominante es el de abajo, o sea, la X al cuadrado. Esta X al cuadrado va a hacer que este denominador sea muy grande comparado con el de arriba,
y entonces la F va a terminar tendiendo a cero. O sea que entonces cuando X tiende a infinito, la fuerza va a tender a menos, pues a cero por la izquierda. Lo mismo va a pasar cuando la X tiende a infinito, va a tender a cero por la derecha. Entonces nuestra gráfica pues va a ser, la fuerza va a subir hasta un cierto punto, donde ahí en adelante va a empezar a decaer, y por el lado derecho pues va a ser una gráfica simétrica. Entonces, más o menos, nuestro esbozo quedaría de esta forma, teniendo en cuenta de que es simétrica por ambos lados. Aunque ahí no me quedó tan simétrica, pero me perdonan, la idea es que es simétrica por ambos lados, aunque cambia el signo de la fuerza.